Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los jóvenes en familia. Lo presenta con los auspicios de Jóvenes para los jóvenes, jóvenes para los jóvenes. Hoy aquí desde la Parroquia María Auxiliadora. Estamos en esta gran chocolatada que se está haciendo en nuestra Parroquia María Auxiliadora y santuario también arquidiocesano. Y como ustedes ven aquí un grupo de niños, un grupo de jóvenes, un grupo de adultos, de viejos no quiero decir porque todos somos jóvenes de espíritu aunque sea. Ese tuya lento más, ya lleva. Bueno, entonces hoy queremos aquí hablar con estos chicos, queremos hablar también con estos jóvenes, siempre procurando encontrar en estas actividades un momento de formación, un momento de encuentro, un momento de formar comunidades. Y nos encontramos con una linda actividad o con una linda iniciativa que la señora Laura, ¿qué tal va? ¿Cómo va a estar, Laura? Muy bien, buenas tardes, porque estamos Jóvenes para los Jóvenes, buenas tardes todos los domingos, ¿verdad? A las 3 de la tarde salimos. Bueno, ¿cuál es esta iniciativa que está comenzando aquí en la Parroquia María Auxiliadora? Bueno, padre, como ya ven, aquí estamos llenos de niños y jóvenes. Los jóvenes de la Parroquia María Auxiliadora se están preparando para recibirle a los niños y adolescentes que van a formar parte de la obra pontificia de la infancia y adolescencia misionera. ¿Cuál es el objetivo de eso, Laura? O sea, ¿qué es lo que hacen directamente? ¿Qué es lo que estás preparando vos? Porque vos estás comenzando ahí con un grupo a trabajar, ¿verdad? Exactamente. Estamos trabajando ya desde hace un mes, preparando formaciones para ellos, talleres para los jóvenes que van a ser los animadores de la infancia y adolescencia misionera. El objetivo es que los niños de esta comunidad puedan ayudar a otros niños que también sean de la comunidad, evangelizando a otros niños y también colaborando para que no sufran necesidades. Para que presentate un poco vos, Laura. O sea, bueno, ¿quién sos vos? ¿Quién así que le hablarlo a la gente como si fuese el Papa Francisco? No, no soy el Papa Francisco. No, bueno, pero ¿qué sos vos actualmente aquí en Paraguay con respecto a este movimiento, con respecto a este grupo y que nos están ayudando aquí en nuestro santuario y parroquia, sobre todo con los niños y adolescentes, como vos decías? Sí, yo soy Laura Román. Vengo de la Secretaría Nacional de la Infancia y Adolescencia Misionera. Actualmente soy la Secretaria Nacional de la Infancia de la IAN aquí en Paraguay. Y bueno, con mucho gusto yo me comprometí para empezar nuevamente a trabajar aquí en María Auxiliadora, porque yo sé que María Auxiliadora hace unos años atrás ya funcionaba la infancia misionera. ¿En serio? Sí, la cuenta. Y entonces ahora nos propusimos hoy con la aborto todos los niños entonces, bebé. No, no hay como hay. Ah, bueno, entonces hay que resucitar, no bueno, podemos, ¿verdad? No, claro que no, por eso estamos aquí luchando otra vez por los niños, sí, porque haya niños misioneros, niños santos dentro de nuestra comunidad parroquial y arquidiocesana. Y eso, Laura, quisiera preguntarte, porque después vamos a hablar con los niños, vamos a hablar con los jóvenes que vos estás preparando. ¿Hace cuánto tiempo que ustedes comenzaron ya a trabajar y a formar a estos jóvenes, a este primer grupo? A este primer grupo dentro de aquí la parroquia estamos formando hace un mes exactamente. Un mes. Son 6 encuentros. Ellos ya están más que preparados. Nosotros, Laura, sí, nosotros tenemos que hacer un poco. Este programa dice Jóvenes para los Jóvenes. ¿Cómo vos unirías esto con la infancia misionera? A ver un poquitito, porque aquí nosotros queremos animar sobre todo a los jóvenes, claro, para que hagan algo por los demás, para otros jóvenes, me para parece su familia, muy para bien, el padre, país. esa Bueno, y entonces, y a ver cómo vos le animaría, por ejemplo, a otros jóvenes. Bueno, yo le animo a todos los jóvenes que se animen. ¿Y qué es lo que pueden hacer? Sobre todo para eso, que vengan aquí a la parroquia. Tenemos formación de estos animadores todos los días sábados. Los días sábados a partir de las 2 de la tarde.
tenemos los talleres de formación para que ustedes puedan conocer qué es lo que es la infancia y adolescencia misionera. Y de esta manera también podamos ayudar a otros jóvenes para que sean animadores misioneros, para que puedan servir a los niños, a los adolescentes y puedan ser también animadores de jóvenes misioneros. Claro. Bueno, entonces estamos aquí de la parroquia María Auxiliadora y Santuario también. Ya hemos celebrado la fiesta de María Auxiliadora, este momento de la chocolatada de María Auxiliadora, pero sobre todo el santuario es siempre arquidiocesano, es decir, para todos, María Auxiliadora, bajo su protección, bajo su manto, nos llama a todos. Es la figura materna de Dios entre nosotros, ¿verdad? Eso es lo importante. Y entonces, llama a los niños que yo juego céntimo hoy, todos los que estaban aquí, vamos a ver, te dice, yo disparamos hoy. Bueno, entonces esa figura materna de Dios con ese rostro tan cercano y hermoso que se quiere presentar siempre. Y los niños, ¿verdad? Los niños y adolescentes tienen que hacer esa experiencia y ese camino. Entonces volvemos enseguida, vamos al corte agradeciendo siempre a nuestros auspiciantes, a las personas que nos ayudan para que podamos llegar hasta las familias. Y principalmente también les invitamos a todos ustedes, si no nos pueden seguir siempre en ese horario porque ya por algo es una actividad, entonces pueden seguirnos también en las redes sociales, en Instagram, en Facebook y en todas las redes sociales, en YouTube, etc. Muy bien, volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes. Vamos a gritar un poco y decir todos Jóvenes para los Jóvenes. 1, 2 y 3. Jóvenes para los jóvenes. Volvemos con Jóvenes para los Jóvenes. Estamos aquí celebrando aquí con los niños sobre todo y lanzando el movimiento de la infancia misionera. Estamos comenzando en el santuario y en la parroquia, por lo tanto es una invitación al mismo tiempo con este programa. Pero queremos conversar con las personas, con los jóvenes, con los niños también, siempre conocer más qué significa esto de la infancia misionera, hacer todo un proceso, hacer todo un camino. Nosotros sabemos que el Señor siempre nos envía, misa est, decíamos antes en latín, ¿verdad? Al despedir al pueblo, al celebrar la misa, al concluir. Misa est quiere decir la misión comienza. Ñañe pues no van a algo por los demás. Ni catuña de la ya pues está peñan de rogabe, ya bebejina, cuarajame lleva, sino que sale. Ñandere ahí y mía nave. Bueno, entonces estamos así, queremos hablar con los jóvenes. A ver, vamos a comenzar un poco ahí. Tu nombre, aquí, ahí comenzamos con ella. Tu nombre y nos decir qué es lo que está haciendo, cómo se están preparando y qué es lo que están haciendo aquí para comenzar con este grupo La Infancia Misionera. Yo soy Rocío y estamos reunidos aproximadamente 12 personas que estamos preparándonos como animadores para poder preparar a los niños para ser más amigos como Jesús. Y vos Rocío, ¿cómo podrías describir esa preparación que están haciendo? ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuántos encuentros ya tuvieron? ¿Y cómo es esa preparación? Y tuvimos cerca de 3 o 4 encuentros para prepararnos y la manera justamente de enseñar e inculcar la catequesis a los niños es jugando, ¿verdad? Porque así es como ellos entre ellos también van a ir evangelizándose, ¿verdad? Entre sus pares. O sea, es la manera que estamos implementando con ellos. Claro. A ver, vamos a pasar un poco, que se presente la siguiente, que está también tu nombre. Vení un poquitito más hacia aquí, así le dejas para que ella también. Sol, muy bien, Sol. ¿De dónde vos venís, Sol? ¿Y cómo conociste esto, que aquí hay un grupo que se está preparando? ¿Y cuál es esa expectativa que tenés también al prepararte aquí en este grupo de la infancia misionera? Yo soy de Lambaré y conocí esto porque mi mamá me contó de que ella venía cuando era más pequeña y que
a ella le gustaría que forme también parte de mi vida, de que me iba a gustar. Y eso vos medio no está presionando, ¿no? Porque mi mamá fue, porque mi mamá, yo mi No, hija pero- quiero que vos hagas. Entonces, pero vos, eso- bueno, mamita, me voy a ir, bajé. Así vio el sol. No. ¿No? Al principio yo así... Algo, ¿qué? viste ¿Dónde que te querés pillé me todito. vaya? Y después vine. Dije, bueno, vamos a ver, ¿verdad? Y ahí yo misma ya quería venir, ya, ¿Ah, sí? porque me gusta. La verdad que da gusto. Ya, pero esto estamos comenzando, ¿verdad? Claro. ¿Y cuál es la meta, Sol, que ustedes se están proponiendo? Me dijiste que son 12 jóvenes ya, ¿verdad? 12 Están jóvenes comenzando. aproximadamente Entonces hay que somos. aprovechar, jóvenes para los jóvenes, justamente lanzamos esto para que otros jóvenes se puedan unir, que quieran gastar su tiempo por los demás. Ustedes saben que Don Bosco justamente decía, Dios nos puso en este mundo para servir a los demás, para servir a los demás. Si vos no servís, ¿cómo es? Si no vivís para servir, no servís para vivir. Qué espectacular. Entonces, vea mucho de nosotros, Gina. Eso va a pasar con ustedes. Bueno, esperemos que no. Bueno, muy bien, gracias Sol. Vamos aquí entonces a mi derecha. Aquí le tengo a otro joven que está también aquí. Pero este sí ya tiene más experiencia. Decimos tu nombre, presentate un poco y cuál es tu función actualmente. Bueno, mi nombre es Ángel Vera. Vengo también de parte del Secretariado de la Infancia y Adolescencia Misionera. Estoy ya en el grupo hace 9 años. Estoy también apoyando en las formaciones y dando también mi testimonio a los nuevos animadores que se están formando acá en la parroquia María Auxiliadora, para que ellos también se animen y puedan fortalecerse y seguir con esta gran obra que es mundial. Esto es mundial, ¿verdad? Esto es mundial. ¿Y vos te ocupás directamente de quién? Porque veo que la falla etaria, o sea, hay de niñitos, ¿de cuántos años reciben en la infancia A partir misionera? de los 4 años. ¿De los 4 años? Sí, a partir. ¿Y después ya hasta los cuántos? Y hasta los 15 años. Hasta los 15, o sea, Y- ese es el grupo con el que se trabaja, ¿verdad? Exactamente, Bueno, padre. muy bien. ¿Y vos estás con alguna falla etaria especialmente o con todos? Y prácticamente con todos. Con o sea, todos. donde me invitan, donde me soliciten, yo voy O sea, ayudando. Para la parte de formación, lo Sí, que vos estás. para la parte de formación Ya, o y sea- también activo en la parroquia San Ramón Nonato. Como animador también soy en Luque. En Luque. Ah, Sí. mira un poco, qué interesante. Entonces, ahí también él está trabajando. Bueno, vamos a pasar un poco a otro de los jóvenes que está ahí. Entonces, ¿y vos de dónde venís y cómo te estás preparando? Yo soy Cristian, estoy viniendo del barrio Varadero, donde está también la Capilla María Auxiliadora. Y vine para animar. Yo justamente hace 5 años también que soy animador de la Pascua Joven, pero vine para animar a niños y eso. Y en esto yo ya, en la Pascua Joven yo ya tengo ya un poco ya de experiencia, o sea, bueno, quiero decir, pero claro. hay muchos mis compañeros que les quiero mostrar, les quiero enseñar, ¿verdad? Y como dice alguno que vale decir la pena que uno ya venga así con experiencia y eso. O sea, jóvenes para los jóvenes. Muy bien, vamos a pasar entonces al otro. Ahí lo que ya se están preparando. Tu nombre, de dónde venís y cómo vos lo estás tomando. ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Tu nombre cómo es? Yo me llamo Carla Martínez. Carlita. Bueno, ¿y cómo viniste aquí a parar en este grupo aquí? Yo estoy acá hace mucho en la parroquia María Auxiliadora, Ah, ¿en la hace parroquia? 2 años. Ah, sí, Estoy haciendo el curso de confirmación Ah, mira qué lindo. y me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención en qué consiste la infancia y adolescencia misionera, porque es que nosotros podemos estar en la formación de los niños y poder ayudarles a que comprendan más a la catequesis mediante juegos, mediante risas, rezos, y podemos ayudarles un poco a ellos a que comprendan más las cosas mediante una forma didáctica. Carla, ¿qué vos decís de este dicho que decía Don Bosco? Dice que en la medida en que nosotros tenemos que enseñar, por ejemplo, vos estás diciendo, tengo que enseñar a los más chicos, ¿verdad? Entonces me doy cuenta de eso. ¿Qué tiene de cierto que en la medida en que vos tenés que prepararte para enseñar a los más chicos, dice que vos misma te autoeducás y que vos misma vas aprendiendo? Dice que algunas veces nosotros aprendemos mucho más cuando tenemos que enseñar a los demás. ¿Qué vos pensás de eso? Yo pienso también igual, porque yo, por ejemplo, soy primeriza en esto de la animación y yo aprendo muchísimo de mis compañeros animadores y mediante yo aprendo también puedo enseñar a los niños a que ellos también aprendan todo lo que yo estoy aprendiendo. ¿Y vos en qué curso estás, me dijiste, Carla? Estoy en confirmación, el 2º año. Sí, pero de escuela, de colegio. En el Colegio Experimental Prowe Brasil. ¿Pero qué Segundo curso. Segundo, Elena, ¿por qué es lo que no querés ser? Te aplazaste todo más épico. Bueno,
Entonces, no, ¿sabes por qué, Carla? Espera, ya que le pasa tu micrófono al otro. No, porque yo te iba a preguntar, si vos tenés que mirar un poco la realidad de tus compañeros, compañeras, vos pensó también ahí una persona, estilo Cabureí, que atrae ahí a la gente y le podés animar a otros jóvenes que sean jóvenes para los jóvenes. O sea, lo que vos estás queriendo hacer, ¿verdad? Para eso te estás formando. ¿O te parece que los jóvenes hoy están muy caigüe, los jóvenes están muy alejados de Dios, están muy alejados de la realidad? Y más o menos, pero gracias a Dios mi círculo de amigos está bastante metido en temas de la iglesia, en temas de animación, porque ellos, yo por ejemplo también les invité a ellos a que formen parte de la infancia y adolescencia misionera, pero lamentablemente también hay un grupo de jóvenes que no se involucra. Ah, sí. Bueno, y ese es bastante. Bueno, pasamos al otro, vamos a ver. Aquí parece que no solamente son jóvenes, entonces, ¿verdad? Los que están trabajando, ¿verdad? Sino que también hay otras personas que se involucran y esto es muy lindo. Tu nombre y no te voy a preguntar la edad porque dice que la mujer no hay que preguntarle la edad. Bueno, ¿y cuál es tu función? Gracias, padre, por eso. Bueno, mi nombre es Alba y estoy también ayudando en la misión de la infancia y adolescencia misionera. Me parece algo muy interesante. Como madre de una niña de 5 años, creo que nosotros los padres tenemos que inculcar hoy en día en un mundo en donde los chicos ya no, de repente no tienen ganas, creo que tienen que partir de nosotros, enseñarle el amor de Dios y que crezcan con eso y que los niños puedan ayudar a otros niños del mundo, que es nuestra misión, ¿verdad? O sea que vos sos una mamá comprometida aquí para ayudar y para acompañar, ¿verdad? Así mismo, padre. Bueno, así una mismo. pregunta que te quiero hacer. Las mamás, ¿te parece que vos le podrías invitar a otras mamás, a otros papás que vengan y se comprometan? Este es solamente para los niños, para los jóvenes y adolescentes. No, invitamos a todos los jóvenes, a todos los padres que se involucren. Hoy en día es muy necesario que nosotros nos involucremos para que ellos puedan crecer de la mejor manera. Invita a todos los padres que puedan venir a ayudarnos a animar y también a traer a sus chicos, sobrinos, todos invítenlos para que puedan conocer lo que es la misión de la infancia misionera. O sea, hacer un camino. Así a ver mismo. vos, yo te doy por ejemplo un minuto. Escuchá bien qué es lo que te da, un desafío te hace. Vos ahora te contraté como una publicista, por ejemplo, ¿verdad? Que eso de la publicidad, te compro ahí y te digo, bueno, por favor, en un minuto le tenés que convencer que vengan 10 mamás y 10 papás aquí a comprometerse y a trabajar con otros jóvenes, con este equipo, niños. ¿Se acuerdan que hicimos el desafío? 500 niños tenemos que tener. Y para tener 500 niños, entre 12, entre 13 años después vamos a necesitar mucho, ¿verdad? Entonces, a ver, te doy un minuto. ¿Cómo diría ante la cámara? A ver un poco si te miran así, van a decir, me quiero ir y quiero trabajar con ellos. Bueno, qué misión, padre, Dios mío. Bueno, a ver si son animadoras. Invito a todos los padres que puedan venir y traer a sus chicos a colaborar con nosotros. Cantamos, jugamos, leemos la Biblia, les enseñamos a rezar jugando. Ustedes no saben la satisfacción que van a llevar al ver a sus niños conocer a Jesús, conocer su amor y inculcarles y llevarles por el camino del bien. Vengan, acompáñennos, que esta misión es una de las mejores que pueden tener. Que los niños puedan ayudar a otros niños, que los jóvenes puedan ayudar a otros jóvenes y puedan crecer de la mejor manera. Hoy en día es justo y necesario que lo hagamos, ya que... Terminó, gracias. ¿Convenciste, vio? Bueno, yo le voy a preguntar, vamos a ver si tu publicidad ahí tiene efecto. Bueno, pero muy bien, se dan cuenta, estamos entonces aquí hablando con estos jóvenes, también una mamá que está aquí, otra también, enseguida vamos a ir viendo otras personas que nos acompañan y que estamos queriendo ciertamente dar lo mejor, transmitir los valores, dar a conocer lo que significa una formación humana, una formación cristiana. Sin Dios no podemos vivir, tiene que ser una formación integral, porque si no ya puede cualquier virorey. Bueno, vamos un poquitito a seguir ahí, otra persona, a ver, presentate rápido y cuál es tu función y cómo estás trabajando. Hola, buenas tardes, yo soy Victoria Saldívar, me uní al grupo por la invitación del párroco y también porque yo sentía que hay una misión y que Dios siempre nos llama a algo. Y esta es la oportunidad, ¿verdad?, de poder acercarnos a los niños y también a nosotros mismos. Porque, como dijiste hace rato, mientras nosotros nos preparamos,
o mientras nosotros educamos, nosotros también aprendemos de eso. Y el cariño que hay entre los niños, porque es algo sincero, pues no hay falsedad. Y de eso se crece mucho y por eso me uní también al grupo. ¿Qué curso está, Victoria? ¿Qué curso Yo está? estoy en segundo curso. Segundo también. Sí. Ah, mira, tu compañera también está en segundo. ¿Vos en qué colegio está? Yo en Monseñor Lasaña. Sí. Bueno, ¿y tenés alguna función específica ahí en tu colegio? Sí, soy representante también del centro de estudiantes. Estoy como y ahí en tu vicepresidenta. grupo vos podés también hacemos un último. Te doy 30 segundos a vos. Comencemos a todos los jóvenes, ya que vos sos, ¿cómo que se dice? Ahora tenés que transformarte en una publicista, ¿verdad? Así se dice, que vende el producto. A ver si sos capaz de venderme y traerle a más jóvenes que quieran comprometerse A más aquí. jóvenes y a invitar también. A más jóvenes, invitar, todo lo que sea, pero sobre todo a convencer que vengan a trabajar con ustedes. Jóvenes para los jóvenes. A ese mira. Bueno, hace donde vos quieras y como quieras, movete, hace, vamos a ver, te quiero ver. Fuerza. Más adelante. Yo les invito a todos los jóvenes, adultos y cualquiera sea que quiera ayudar a estar con los niños y aprender más, a saber más y a sentir más acerca de Jesús. Les invito a los niños de 4 a 15 años para que puedan sumarse también a esta linda experiencia. Bueno, muy bien, un fuerte aplauso para ella. Bueno, estamos así en Jóvenes para los Jóvenes, aquí desde la explanada del Santuario María Auxiliadora, hoy transmitiendo en este día de chocolatada de María Auxiliadora. Con todos ustedes, entonces, volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes.
Y volvemos aquí con más jóvenes para los jóvenes. Y ahora queremos hablar un poco con estos niños que vienen para participar y formarse de la infancia misionera. Ellos ya tienen experiencia porque estuvieron en otros lugares haciendo esta experiencia y nos quieren también transmitir, ¿verdad? Lo lindo, ¿verdad, niños? Quieren contarnos lo que ustedes están haciendo, ¿verdad? Quieren contarnos la linda experiencia. Entonces pónganse un poco más adelante, así, y vamos a hablar un poco. A ver, primero decime tu nombre. ¿Cómo te llamas vos? Kellen. ¿Y qué es lo que te hacen en la infancia misionera? Contame un poquitito cómo es para que vos te vayas. Tu mamá te agarró de tu oreja, de tu cabello, te estiró, te arrastró como una serpiente y te llevó ahí. ¿No? Bueno, y contame entonces, ¿cómo lo que hiciste para irte de ahí vos? Yo vi cómo ellos comportaban, cómo eran sus actividades y me gustó. ¿Pero dónde lo que viste? ¿Te llamaron? ¿Alguien te llamó? En la Cuasi. ¿Qué quiere decir en la Cuasi? En la Cuasi parroquia. En la Cuasi parroquia. ¿Cómo se llama tu Cuasi parroquia? San Ramón Nonato. Ah, San Ramón Nonato, ya. Ahí entonces vos viste, desde lejos nomás, o era así medio timidita. Pero sí. ¿Y después qué pasó? Después me animé y me fui, hablé con ellos para entrar y me abrieron las puertas enormes luego. A la cuenta. ¿Y el portón cerraron o no? No, siempre abierto. Ah, todo abierto, el portón también. Bueno, portón, puerta, todo abierto. Muy bien. Y después, y ahí comenzaste. ¿Y cuántos años que vos ya estás ahí en el grupo? Hace un año. Un año, ya. ¿Y aprendiste algo? Sí. ¿Qué, por ejemplo, aprendiste? Aprendí a rezar, muchas cosas. ¿Y vos no rezabas en tu casa, Pio? No. Ay, a veces nomás la noche. Casi, mira, me agarré un Parkinson ahí. A veces no va en tu casa a rezar. ¿Y tu mamá y tu papá? Bueno, sí, ahora, ellos sí. Ahora vos le vas a enseñar a rezar a ellos y todos juntos tenemos que rezar. Sí. Bueno, vamos a preguntarle aquí a tu compañerita. Mira un poco la cámara o ahí. ¿Cómo te llamas vos? ¿Cómo? Sí, hablando. Adriana. Adriana. Bueno, y decime un poquitito. ¿Y vos cómo? Ahí mira la cámara, voy a hablarle a la gente que te está mirando. Dice que sos muy churra. Bien cerca de tu boca poner el micrófono. ¿Cómo vos hiciste para llegar ahí al grupo este? ¿Cómo conociste? En la catequesis me hablaron de un grupo que se reunía los domingos, que se llamaba Infancia y Adolescencia Misionera. Y ¿Vos cuántos años tenés? 11. 11, bueno. ¿Y en la catequesis qué hacía? ¿Primera comunión, veo? Sí. ¿Y después te hablaron ahí que había un grupo? Me gustó. Un día vine el domingo y probé. Y me gustó mucho su juego. Sus juegos, ¿Y qué más? Espíritu me gustó. ¿Su espíritu? ¿Qué espíritu lo que viste ahí? ¿Espíritu de qué? Alegría. Su alegría, juego. Así. ¿Y vos qué ahora? ¿Participás o vos también ya sos medio alegría ahí entre ellos? Participo, me voy todos los domingos. Ya, participar con ellos. Bueno, muy bien, pasale para tu compañerita. ¿Cómo te llamás vos? Ángeles. Ángeles, bueno, mira porque ahí a la cámara, decirle entonces cuántos años tenés y cómo Ángeles vos supiste para llegar. ¿Y dónde vos estás? ¿En qué parroquia estás vos? ¿En qué grupo estás? Yo estoy en la Cuasi parroquia San Ramón Nonato. Ah, San Ramón Nonato también, sí. Todas somos de ahí y yo conocí el grupo porque nací en un conian. ¿En dónde? ¿En qué? En un conian, en un congreso diocesano. ¿En un congreso? Sí, ¿Naciste? en Encarnación. ¿Qué quiere decir eso, naciste en un congreso? Que yo ¿Que tu mamá estaba en un congreso? Sí, No, ella se fue en un congreso y ella nació, o sea, yo nací ahí. Ah, ¿tu mamá quién es? Sí. Ah, tu mamá es Laura. Ahora ya pillaba y te Laura. Mira, pues ni en el congreso, oye, no descansar en tu casa. ¿Y dónde fue ese congreso? Pasale para Laura, vamos a hablar un poco ahí. ¿Cómo fue esto aquí que tu hija te descubre todo? Qué fue? bárbaro, Ángeles. ¿Vos estuviste Bueno, fue en el año 2007. Yo tenía 8 meses de embarazo. 2007. ¿Padre con querer ya estaba todavía o ya no estaba? No, ya no estaba. Ah, no. ya, sí. Era la época del padre Walter. Ya. Sí, bueno. Y bueno, nos fuimos. Yo era animadora de infancia misionera en esa época y estaba embarazada de 8 meses. Me animé para llevarle a los niños a que participen de ese congreso diocesano, un congreso nacional, perdón. Bueno, y estando en el primer día del congreso, ya en la casa de la familia albergue, llegó la hora como le llegó a la Virgen María. Ya está, 9 meses. No, casi 9 meses, casi, pero se adelantó por el viaje y todo, y bueno, al día siguiente, en el segundo día del congreso, ya me llevaron al hospital y ahí nació. Bueno, y seguimos. ¿Y qué tal? ¿Cuál era el espíritu ahí en tu parroquia, en el grupo? Demasiado gusto da. Demasiado gusto. Sí. ¿Y te ayuda para formarte, para ser una buena chica? Sos obediente, mira que está tu mamá aquí, no me mientas. Bueno, pasale para tu compañerita. Bueno, ¿vos cómo te llamas y vos de dónde venís? ¿También? Dulce.
¿Y qué Vengo tal? de la cuasi parroquia San Ramón Onato. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo es el espíritu? ¿Vos te sentís bien? ¿Quién te llevó? A mí me llevó mi abuela. ¿Tu abuela? Sí. Pues ya estaba cansada de vos, mi hija, te voy a ver si me mueve, nieta a mí, ¿o no? Sí. Sí. Me gusta la sinceridad. Bueno, ¿y qué tal? ¿Te ayuda? ¿Sos dulce Sí. ahora? ¿Sos buena? Bueno, un poco amarga, ¿verdad? No. ¿Cómo vas a ser amarga, dulce? Bueno, eso es lo que tenés que decir. Bueno, muy bien, entonces estamos así en Jóvenes para los Jóvenes, en familia, desde el Santuario María Auxiliadora. Estamos conversando con estos niños y sobre todo con este gran deseo que tienen los jóvenes de ayudar a formar a otros jóvenes, de ser instrumento de salvación también para otros jóvenes. Jóvenes para los Jóvenes en familia, en este domingo desde el Santuario María Auxiliadora. Volvemos enseguida. Jóvenes para los Jóvenes, en familia. Aquí estamos tomando chocolate nosotros con los niños y con los jóvenes también. Estamos en este día aquí también hablando con los responsables. Ya Laura nos había explicado lo que es la infancia misionera. También estuvimos hablando con los jóvenes que se entusiasman en llevar adelante esta pastoral y esta acción tan linda, ¿verdad?, que los jóvenes hacen para otros jóvenes y para otros niños. Aquí también le tenemos a otra señora, Adelaida. Contanos un poquitito de tu experiencia, lo que vos estás haciendo aquí con este grupo de animadores. Padre, mi devoción a María Auxiliadora y mi cariño y mi amor por los niños es impresionante. Trato de dar lo mejor de mí. De repente el tiempo como profesional no me impide, pero hago milagros. María Auxiliadora siempre está apoyándme y dándome la fuerza necesaria. ¿Y te devuelve bien María Auxiliadora lo que vos gastás por María Auxiliadora? 1000 veces 1000. ¿Ah, sí? No, pero no es gasto, es inversión, padre. Inversión. Entonces María Auxiliadora te como toda contadora puedo decir lo mismo. Bueno, y eso ya es publicidad para vos, ¿verdad? Que vos sos contadora y que todo, dale. Bella poca, así entonces ella puede ayudarnos más, ¿verdad? Sí. Muy bien, Adelaida, entonces. Y aquí, a ver, den un poco, pónganse un poco más adelante ustedes, los niños si se ponen por al costado, vamos a hablar con estas señoras que nos están ayudando. Aquí tiene el micrófono, por favor. Vamos a ver un poco este día que nosotros tenemos
con estos niños. Ahí tienen la cámara, pueden mirar qué es lo que están haciendo y cómo se organizaron ustedes para que esta hermosa chocolatada, este hermoso día espléndido tengamos aquí en nuestro santuario. Hicimos una organización entre todas las señoras de la comunidad y también de otras comunidades que quisieron venir a ayudarnos y empezamos a pedir colaboración. ¿Y tuvieron éxito? Un éxito rotundo hasta el serio? momento. Estamos muy contentas por ese motivo y seguimos trabajando hasta las 4 de la tarde. ¿En serio? ¿Y cómo ustedes se organizan con este grupo, el Ñande Yarañe, que veo que aquí tiene todo su distintivo? Y nos organizamos, ponemos nuestro horario, quiénes van a venir más temprano, quién van más tarde, de acuerdo también a nuestras actividades en nuestro trabajo, en nuestra casa, y para servirle siempre a Mamá María, con todo nuestro amor. Entonces, ¿qué es y cómo lo que ustedes consiguieron y están haciendo todas estas actividades? Porque esto demanda también mucha cuestión económica. ¿Cómo hacen para conseguir todas estas cosas? Toda la comunidad, padre. Usted mismo sabe que pedimos, ¿verdad? Así como usted también, en nombre de la parroquia del Santuario María Auxiliadora. Y Mamá María es demasiado milagrosa y ella siempre nos provee de todo para que nada falte en nuestra parroquia y en nuestra comunidad. También hay gente de otras comunidades que vienen a ayudarnos, que vienen a aportar algo, su granito de arena, y estamos todos felices hasta el momento haciendo todo lo que podemos de nuestra parte. También nos organizamos en el sentido de que quién puede venir a la mañana, quién a la tarde, a la noche, de acuerdo a sus actividades de su casa, de su trabajo. Exactamente, o sea que, y ustedes están creciendo entonces así, Sí, cada vez tenemos más gente que viene a ayudarnos, que quiere estar en nuestro grupo, y estamos haciendo un gran esfuerzo para que todo salga bien. Y con respecto a eso de la palabra de Dios, porque Ñande Yarañe, ¿qué es lo que tiene que ver en la vida de ustedes para que ustedes puedan hacer este servicio? Y Dios es el creador de todo y nosotros nos debemos a Él porque una parte de Él está dentro de nosotros, nuestro espíritu, por eso vivimos y estamos disfrutando de la vida que Él nos dio. Es un regalo. Como decimos, ¿verdad? Es la fuerza de Dios. Mediante Él vivimos y estamos felices acá con nuestros problemas, nuestros dramas, pero somos felices. Exactamente. Bueno, entonces estamos siguiendo así con nuestro programa. Te voy a dar ese que me ataje nomás porque después yo voy a comer ese. Ñande Yarañe. Yo ahora quisiera, como siempre, en nuestro programa, agradeciendo a toda esta gente que están haciendo maravillas también. Aquí es jóvenes para los jóvenes, mamás para mamás, papás para papás, niños para niños. Todos dentro de la iglesia tenemos un lugar tan importante para hacer el bien, como decía Don Bosco. Dios nos puso en este mundo para hacer el bien, servir a los demás. Tomo desde la palabra de Dios. 2 Corintios capítulo 6 nos dice, no se junten con los que rechazan la fe, porque es cosa absurda todo eso. Podrían en todo caso ustedes unirse para hacer el bien. Y esto es tan importante, unirse para hacer el bien. Y no nos juntemos con aquellos que más bien rechazan y que siempre ven cosas negativas. Tal vez podemos tener, ¿verdad?, cosas negativas en nuestra vida, cosas que algunas veces nosotros mismos llevamos como un pecado. Como dice Pablo en un momento, tengo un aguijón dentro de mí mismo, que es la fuerza del mal, ¿verdad? Pero sin embargo, no por eso yo le voy a estar secundando al mal. Al contrario, juntarse con personas en un ambiente lindo, en un ambiente positivo, donde cada uno pueda poner su granito de arena. Pero en la unión hace la fuerza. ¿Eso qué quiere decir iglesia? Ñande Atipá, toditos juntos. Y entonces ahí sí, hay que organizarse, hay que ponerse juntos, hay que tener el espíritu. Y lo único, justamente como usted decía recién, lo único que nos mueve es Dios. En Dios nos movemos, en Dios existimos. Y entonces así nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias también a ustedes que están haciendo una cosa maravillosa. A estos niños, a estos jóvenes, a los grupos que se están organizando para que nuestra iglesia, para que nuestro santuario, para que todas las parroquias, las capillas puedan tener vida y puedan ofrecer lo mejor también a la sociedad. Todos tenemos una responsabilidad muy grande en la formación del reino de Dios. Que Dios les bendiga a todos. Y vamos a decir ahora todos juntos, jóvenes para los jóvenes en familia. ¿Se animan, pa? ¿Ya está, pa? Sí. Bueno, y entonces hasta la próxima y nos volvemos a encontrar en Jóvenes para los jóvenes en familia. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.
Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Este programa fue presentado por con los auspicios de